Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a tratar sobre la correlación y la regresión lineal, a lo cual voy a explicar una breve introducción para que se vayan introduciendo en el tema y así puedan entenderlo de una mejor manera. Bueno, continuando con lo que es la introducción a este tema, podemos decir que la correlación lineal y la regresión lineal son métodos estadísticos que estudian la relación lineal existente entre dos variables. ¿Qué quiere decir esto de dos variables? Que actúan sobre dos variables que se relacionan. Como les pongo un ejemplo que serían las llamadas en una empresa y las ventas que produce. ¿Por cuántas llamadas? ¿Por qué? Se podría decir que por cada cuántas llamadas hay un número de ventas. Ya, y aquí sigo con lo siguiente. La correlación cuantifica cómo de relacionados están dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que la correlación nos da un número o una magnitud con la cual podemos ver qué correlación existe entre el tema o la investigación o lo que estemos haciendo para aplicar esta correlación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir una correlación muy fuerte, muy débil, perfecta o nula, que ya lo explicaré más adelante en la diapositiva de la correlación. Bueno, siguiendo con el tema, se puede decir que la regresión lineal consiste en generar una ecuación basándose en la relación existente entre ambas variables, la cual nos permita predecir un valor a partir de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la regresión lineal nos da una ecuación o tenemos que obtener una ecuación para poder predecir con una sola variable qué va a suceder con la segunda. Así en caso de empresas pueden predecir cada cuántas llamadas, cuántos objetos van a vender y así, lo cual les va a servir mucho para seguir adelante y que puedan como también evaluar a su personal. Bueno, siguiendo con esto, tenemos otro punto, que es la correlación se suele emplear cuando ninguna de las variables se ha controlado. Simplemente se han medido y se desea saber si están relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la correlación se la emplea como que más comúnmente cuando ya existe un muestreo o ya existe un estudio realizado, el cual se quiere saber si la correlación que se dice es verdadera, como ya lo expliqué con las llamadas y cuántas llamadas, dependiendo de eso. Bueno, y siguiendo con el caso de la regresión lineal, es más común que una de las variables se controle, como es el tiempo, la concentración de reactivo y temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Y la otra se mida. ¿Qué quiero decir esto? Digamos que para saber más bien qué es la regresión lineal, digamos, una variable es el tiempo y ¿cómo se diría que mido la otra? Se diría que con el tiempo puedo medir a qué lugar voy y hacer una predicción, lo cual se hace con esta ecuación que ya veremos más adelante y les explicaré. Bueno, iniciando el análisis de correlación. Este análisis es el grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables, como ya lo expliqué. Bueno, siguiendo esto, la idea básica del análisis de correlación es reportar la asociación entre dos variables. Por lo general, el primer paso es trazar los datos de un diagrama de dispersión para luego calcular el coeficiente de correlación. Ya, como ya hemos aprendido, al llegar a este punto del análisis de la correlación, el diagrama de dispersión es el siguiente, el que muestra en la diapositiva, el cual nos permite saber mediante puntitos dónde están ubicados los puntos que explico. Bueno, y así vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, con la siguiente diapositiva, que es la del coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir esto? Este coeficiente de correlación describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en una escala de un intervalo o de una razón. Bueno, el coeficiente de correlación se lo designa o se lo puede ver con la letra R y yendo a la escala del intervalo en la cual se lo puede representar, esta adopta un valor de 1 a menos 1. Ya. Siguiendo con esto, la medida de la fuerza de la relación lineal está entre las dos variables. Bueno, explicando los gráficos que tengo en las diapositivas. Como les estoy apuntando el primer gráfico, o el gráfico de la izquierda, podemos ver cuando hay una correlación negativa perfecta y una correlación positiva perfecta, perdón. Bueno, cuando hay una correlación
positiva perfecta, es cuando el coeficiente de correlación es 1. Y podemos ver muy claramente cómo va el coeficiente de correlación ahí interpretado. Va de menor a mayor, o sea, va desde abajo hacia arriba. Bueno, el siguiente es la correlación negativa perfecta. También podemos ver la clara pendiente que existe y que van de arriba hacia abajo, se podría decir así, para que puedan entender. Bueno, siguiendo con esto, vemos que en el gráfico derecho tenemos como que una escala, la escala que ya expliqué, la cual tenemos en -1 como correlación negativa perfecta y 1 como correlación positiva perfecta. ¿Qué quiere decir esto? No es malo ninguno de las dos, obviamente. Esto quiere decir que hiciese una correlación perfecta. O sea que es demasiado fuerte y se podría decir que en casos es bueno porque existe esta correlación que ya mencionamos. Bueno, luego sigue la correlación negativa moderada, la cual alcanzaría al 0.50 o menos 0.50. Y luego la correlación negativa débil y la positiva débil, que esta ya sería que casi no existe correlación con los datos. Digamos que están disparados de un número a otro y que no hay como que algo específico que pasa en estos datos tomados. Bueno, siguiendo con esto, para el cálculo de correlación, el cual explicaré después en un ejercicio, la fórmula es la siguiente. R, que ya saben que representa el coeficiente de correlación, la división entre la sumatoria total de X menos la media por Y, por la variable Y, menos la media de Y. Bueno, y esto es la sumatoria de todo. Bueno, siguiendo, dividido para cuánto? Para n, que es el número de datos totales de la muestra, menos 1 por la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Bueno, para terminar y seguir con el ejercicio, vamos a decir que después de de calcular el coeficiente de correlación, existe la prueba de la importancia del coeficiente de correlación, la cual se debe determinar si la hipótesis es nula o la hipótesis alternativa o es correcta, la cual no se debería, una casualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que si existe en ese muestreo, que digamos es de 10 personas o de 10 empleados, existe una correlación positiva o fuerte o negativa, igual sea fuerte, con esto vamos a ver que no es una simple casualidad, empleando más datos, como lo muestra ahí, sino que es verídico, se podría decir. Y en cambio, si es que la correlación de esta población es 0, podríamos decir que fue una simple casualidad o que la hipótesis es nula, o si es que no es 0, se tomaría la hipótesis alternativa, que es la que estamos dando. Aquí está la fórmula para ver si la cité, que es para la prueba de importancia, es 0 o no, que sería R, que significa el coeficiente de correlación, por la raíz de n menos 2. N menos 2 es el número de datos menos 2. Bueno, dividido para la raíz de 1 menos r al cuadrado, r es el coeficiente de relación. Aquí hay que ver que tenemos 2 grados de libertad, lo cual los haré entender más adelante en el ejercicio. Bueno, continuando con la explicación, voy al ejercicio que les había hablado. Bueno, yo he tomado el ejercicio que nos da el libro de Lind, el cual pueden ir a visitarlo y leer más sobre el tema. Bueno, el ejercicio que he escogido es: el gerente de ventas de Copier Sales of America, que tiene una fuerza de ventas muy grande en Estados Unidos y Canadá, desea determinar si hay alguna relación entre el número de llamadas de ventas en un mes y el número de copiadoras que se venden en él. Como ya les había explicado, ahí está la relación entre las variables: el número de llamadas y el número de copiadoras vendidas. Bueno, el gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 representantes de ventas y determina el número de llamadas de ventas que cada uno hizo el mes pasado y el número de copiadoras que vendió al determinar el coeficiente de correlación. Bueno, aquí están los datos que nos dan, que es que están los representantes, el número de llamadas que tomo como la variable X y el número de copiadoras vendidas que la tomo como la variable Y. Como les había dicho,
aquí va la... Bueno, después les mostraré el diagrama de dispersión para que puedan ver cómo están los datos empleados ahí mismo. Bueno, para empezar aquí tengo la fórmula del coeficiente de correlación, la cual he dividido en varias columnas para que se nos facilite como que el sacar R y no tengamos que hacerlo en uno solo, ya que si lo hacemos también a mano sería mucho más complicado, así que les haré así, dividido por partes. Bueno, aquí tenemos la variable X, la variable Y, la cual nos da el problema, se podría decir así. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos así, bueno, eliminaré algo que ya tenía hecho. Bueno, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide como que la forma? Primero nos pide la resta de X, de la variable X, menos la media de X. Bueno, entonces para sacar la media de X, tendremos que ver aquí, aquí les borraré algo que ya había realizado para que puedan entender mejor. Bueno, para sacar a ver, como nos pide la media de X, la sumatoria de X dividido para el número total de muestreo, que son 10, aquí ya lo puse. Bueno, entonces, la sumatoria es simple. Aplicando la fórmula, solo se tiene que poner la suma de toda la fila de X. Cerrando así esto, y ahí nos da la sumatoria. Y como también necesitamos para la malla de Y, la misma, entonces solo tenemos que aplicar el mismo paso. Seleccionamos las variables y volvemos a poner. Y ya, ahí tenemos la sumatoria. Bueno, siguiendo con el tema, o con el siguiente paso, vamos a sacar la media de X. Para sacar la media de X igual, ponemos, nos dice que la sumatoria de esta parte, dividido para el número de datos representados. Y tenemos la media en X, y para la media en Y, se hace lo mismo, dividido para ya. Con esto ya tenemos la media de X y la media de Y. Bueno, seguimos con el siguiente tema, o el siguiente paso. Que el siguiente paso es restar la variable X a la media obtenida. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Entonces, ponemos igual a X menos, había sacado, pero que se esté aquí. Bueno, para que este no se mueva, vamos a fijarlo en la ecuación. Ahí está. Entonces, luego de esto podemos desplazar así normal y nos va saliendo cada resta. Hacemos lo mismo para Y. Entonces, ponemos el igual, la variable Y menos la media de Y. Lo fijamos de igual manera y así obtenemos el valor. Entonces podemos así. Ya. Y así podemos obtener ya los valores de esta resta. Bueno, siguiendo con esto, tenemos que, aquí nos dice, la resta que obtuvimos al cuadrado. Entonces, para esto es fácil igual. Se pone el igual, se pondría, aquí en este caso se pondría potencia. El valor, coma, 2, que significa que está elevado al cuadrado. En un momento, se me está olvidando algo. No creo. Disculpen, amigos, por el inconveniente. Luego de revisar ya supe cuál es el inconveniente. Bueno, entonces les explicaré cómo sacar al cuadrado del valor que ya tenemos. Entonces tendría que poner igual potencia
el valor punto y coma al cuadrado que está elevado. Bueno, ahí nos saldría. Y podemos arrastrar para que nos haga más rápido. Y aquí no fijamos ningún valor porque están todos en una fila, entonces como que van a seguir el orden. Y ahí está. Bueno, con el siguiente paso hacemos lo mismo con y, que nos dice que el valor que obtuvimos lo elevemos al cuadrado. Entonces ponemos potencia, el valor que obtuvimos al cuadrado. Y listo. Ahí está. Entonces, bueno, seguimos. Arrastramos. Disculpen. Arrastramos. A ver. Arrastramos. Y ahí tenemos los valores. Bueno, como siguiente paso nos pide que la multiplicación del valor de este de aquí y el de acá. Entonces, vamos a hacerlo así, pues. Entonces, cogemos y multiplicamos. Shape es igual a este valor por el valor de acá y nos sale el valor ahí. Luego de esto, desplazamos igual para saber. Disculpen. Ya, ahí están los valores obtenidos. Entonces, se podría decir que ya tenemos estos valores. Bueno, entonces vamos a la fórmula para saber qué nos falta. Entonces, como ven, tenemos que hacer la suma total de los últimos valores que sacamos. Entonces, vamos a la tablita que tenemos y le ponemos el valor sumatoria. Tenemos aquí como suma y vamos al valor. Entonces cerramos paréntesis y ahí nos sale el valor total de esta sumatoria. Bueno, como ya obtuvimos esto, tenemos que ver qué nos falta para poder obtener el coeficiente de correlación. Siguiendo con esto, vemos que para obtener el coeficiente de correlación, tenemos que obtener la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Bueno, para esto vamos a la desviación estándar y seguimos así. Bueno, siguiendo con el ejercicio, vemos aquí que nos dice la sumatoria del valor, de los valores de los valores que ya obtuvimos. Entonces, lo puse ahí como para facilitar y para el esfuerzo obtenerla más rápido. Entonces, copiamos el valor y lo ponemos aquí. Bueno, podemos igual aplicar la fórmula ya que no se me copia porque está con los valores puestos. Entonces, copiamos, suma de todo esto, cerramos paréntesis y ahí está el valor que necesitamos. Bueno, ahora vamos a las desviaciones estándares. Bueno, para la primera desviación estándar necesitamos la suma de la variable que ya obtuvimos aquí. Entonces, para hacerlo más fácil, pues solo copiamos hacemos la formulita que ya les expliqué, que es la suma. Ponemos la sumita y cerramos paréntesis. Y obtenemos el valor. Entonces, aquí nomás tendríamos que aplicar la raíz. ¿Cómo aplicamos la raíz? Ponemos raíz, aquí nos aparece, y ponemos el valor en la fila que esté. Y tenemos la raíz, la desviación estándar del primer valor de X. Bueno, vamos a la desviación estándar de Y. Necesitamos la sumatoria de la variable Y menos la media de Y al cuadrado. ¿Qué ya obtenemos aquí? Nomás tenemos que aplicar la fórmula para obtener la sumatoria, la cual aplicamos, elegimos los valores y cerramos paréntesis.
Aquí ya tenemos esto, entonces nomás nos tocaría poner la fórmula y la variable, o donde está puesto el valor. Obtuvimos ya el valor de la desviación estándar de Y. Bueno, vamos a la fórmula, que nos dice la fórmula, que es la sumatoria de los valores que obtuvimos, que están aquí, por n-1, la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Esto quiere decir que no nos hace falta ningún dato, entonces vamos a resolverlo. Entonces, esto es igual al valor que nos dice aquí, que lo tenemos acá abajito. Aquí está. Ya, ahí para que puedan ver más claramente. Exactamente, ahí. Entonces, este lo dividimos para n-1, como tenemos n, que es 10, menos 1, ponemos 9, para que se pueda simplificar la fórmula. Por la desviación estándar de X y por la desviación estándar de Y. Aplicamos la fórmula y obtenemos ahí el coeficiente de correlación. Ya. Y aquí podemos ver. Podemos ver que el coeficiente de correlación, bueno, siguiendo con el ejercicio, disculparán que se me corte la grabación porque tienen que verificar que al dividir esto tengan los paréntesis necesarios como para que no se pueda confundir el programa y digite otro número. Entonces aquí obtuvimos nuestro coeficiente de correlación, el cual, según viendo la tabla, podemos determinar que es demasiado débil. Es un coeficiente de correlación positiva, pero demasiado débil. O sea, como lo muestra aquí en la imagen. Bueno, para seguir con esto, vamos a la siguiente, que es la prueba del coeficiente de correlación. Entonces, como ya tuvimos aquí el número, vamos a copiarlo acá. Esperen un momento para copiar el aproximado, ya que no hay cómo copiarlo. 0,084. Bueno, entonces pondríamos aquí 0,084. Aquí tenemos nuestro coeficiente de correlación. Vamos a acomodarlo para dejarlo en la mitad. Bueno, obteniendo nuestro coeficiente de correlación, vamos a la tabla y vamos a ver si es que nuestro coeficiente es rechazado o no lo es. Entonces vamos a la tabla. Entonces tenemos la fórmula de prueba del coeficiente de correlación, que aquí está. Entonces ponemos shift es igual, tenemos el coeficiente por la raíz de n-2, que ya sabemos que es 8, porque es 10 menos 2, entonces vendría a ser 8. Pero si lo quieren poner aquí, no hay ningún inconveniente, igual el programa les digitará la misma respuesta. n-2. Listo. Ahí obtenemos nuestro primer valor. Bueno, siguiendo con el siguiente, que sería el de acá abajo, como que el dividendo, o el divisor, perdón. Bueno, si vamos a este. Vamos, dividimos. No, pero igual, como es raíz, ponemos nuevamente la palabra raíz, que es nuestra formulita, 1 menos r al cuadrado. ¿Cómo podríamos poner para no poner la palabra? Sino pondríamos r por el mismo valor, y esto nos daría al r cuadrado. Entonces cerramos y nos da la respuesta. Luego tenemos para t que solo dividir. Entonces no sería dividir este para este, y ahí estaría nuestro valor. 0.23.
Bueno, aquí podemos ver que como que no nos coincide, digamos, en cuanto a la zona, porque nos dice que si se encuentra el T que sacamos entre estos valores, no hay correlación entre la población. ¿Pero a qué se debe esto? Que cuando digitamos acá, el valor que nos debe salir exactamente, debemos sacarlo sin el 9, ya que esto altera nuestra ecuación. Entonces, sacando esto, ahí podemos ver. Y teniendo esto, ya podemos ver que existe una correlación positiva y que es fuerte. Entonces, yendo nuevamente a la prueba de coeficiente de correlación, vamos a poner el verdadero coeficiente de correlación, el cual es este. Entonces, cambiando esto, ya nos cambian los números. Y así ya podemos ver que de verdad existe este coeficiente de correlación y que la hipótesis que se da no es nula, sino es la alternativa, que vendría siendo que es verdadera. A lo cual podemos concluir que, que el coeficiente de correlación nos da que sí hay una relación entre estas dos variables. Entonces, como ya obtuvimos esto, vamos a las siguientes diapositivas para seguirles explicando sobre este tema. Ya, un dato adicional. Este ejercicio que lo venimos haciendo es el mismo, ya que vamos a hacer todo el ejercicio durante todos los pasos que tengamos que hacer para que así puedan entender y no ir cambiando de ejercicio como para que se confundan. Entonces, seguiremos con las diapositivas explicando la regresión lineal. Bueno, para continuar la explicación sobre el coeficiente de correlación y la prueba hecha, podemos ver aquí el gráfico que les puse ya y ya obteniendo con este gráfico se debe a la significancia del 0.05 que veremos después que es el 95% de confianza. Bueno, siguiendo con esto, vemos que sí nos cumplió, o sea, no es nula, sino es la respuesta alternativa que es la correcta. Bueno, siguiendo con las diapositivas, podemos ver el análisis de regresión, la cual es la regresión lineal. Bueno, siguiendo con esto, bueno, explicamos. En esta parte se elabora una ecuación para expresar la relación lineal entre dos variables. Además, se desea, además se desea estimar el valor de la variable dependiente y con base en un valor seleccionado de la variable independiente x, la técnica para desarrollar la ecuación y proporcionar estimaciones se denomina el análisis de regresión, el cual lo explicaré paso a paso en las siguientes diapositivas. Bueno, yendo a esto, la ecuación de la recta para estimar y con base en x se denomina ecuación de regresión. La ecuación de regresión se expresa la relación lineal entre dos variables. Siguiendo con las diapositivas, bueno, siguiendo con el análisis de regresión, podemos ver que este tiene como objetivo utilizar los datos para trazar una línea que represente mejor la relación entre las dos variables, la cual esta línea se traza en el diagrama de dispersión, pero si esta línea no es trazada a mano, representa los ciertos de los criterios de 4 personas diferentes, como lo muestro. Y lo explicaré después de acabar con este punto. Sin embargo, cada una generaría una estimación distinta de unidades vendidas para un número para un número particular de llamadas y de ventas. Bueno, como podemos ver en la primera imagen, tenemos una línea trazada, la cual nos daría una estimación de unidades vendidas, pero si se pondría a hacer 4 criterios distintos, se vería que como que las 3 primeras coinciden, pero igual no son distintas. Entonces, podemos ver que esta no es la manera correcta de trazar la línea, lo cual determinaremos con el método el método espérenme, el método es el método de los mínimos cuadrados, el cual les explicaré y verán cómo traza la línea basándose en la ecuación de la regresión lineal. Bueno, aquí les explico el principio de los mínimos cuadrados. Bueno, es preferible utilizarlo el método que resulte en una sola línea,
y de regresión. Bueno, este método se denomina el principio de los mínimos cuadrados, los cuales proporcionan lo que comúnmente se conoce como la recta del mejor ajuste. Bueno, para definir este principio se determina una ecuación de regresión al minimizar la suma de los cuadrados y de las distancias verticales entre los valores reales de y y los valores pronosticados de y. Bueno, haciendo esto, podemos ver las tres imágenes que les muestro ahí, o las tres rectas. Bueno, vean ustedes que trazando con la recta de mínimos cuadrados nos da, sumando todos los valores, que digamos serían para acercarse a la línea que trazamos, nos daría la suma de 8, pero vemos que la recta se da por una regla de una persona, sumado nos daría 10, y la otra peor, aún más nos daría 18. Entonces, con esto podemos concluir que la recta de mínimos cuadrados es como que la de mejor ajuste, ya que tendrá la menor diferencia entre el punto y la línea. Bueno, siguiendo con esto, vamos a la forma general de la ecuación de regresión lineal. En cuanto a los métodos al principio anterior, que era de los mínimos cuadrados, le explicaré en el ejercicio siguiente. Bueno, siguiendo con la forma general de la ecuación de regresión lineal. Bueno, la forma general de la ecuación de regresión lineal es la de y', que es el valor de estimación de la variable de y para un valor de x seleccionado. A, que es la estimación de la intersección y, el cual es el valor estimado de y cuando x es 0. En otras palabras, es el valor estimado de y donde la recta de regresión cruza en el eje y cuando x es 0. Bueno, siguiendo, vemos que dice y' es igual a A más bx. Bueno, la b es la pendiente de la recta o el cambio promedio por cada cambio de unidad, ya sea aumento o reducción de la variable independiente de x. Bueno, x es cualquier valor de la variable independiente que se seleccione. Yendo con esto, tenemos diferentes fórmulas para calcular A y B, la cual les mostraré a continuación. Bueno, a continuación tenemos que para sacar la pendiente, para sacar B, que se denomina pendiente de la recta de regresión, tenemos que R es el coeficiente de correlación, la desviación estándar de y la desviación estándar de x. Viendo solo desde aquí, sin entrar en contexto con el ejercicio que les explicaré luego de esto, podemos ver que los valores que tenemos para la pendiente de la recta de regresión ya los obtuvimos antes, cuando sacamos el coeficiente de correlación y su prueba. Bueno, siguiendo con esto, la intersección en el eje y, que representa la palabra A, nos da que es la media de y menos b por la media de x, a lo cual yo obteniendo b sería muy fácilmente obtenerla. Bueno, aquí tenemos el trazo de la recta de regresión, con la cual aquí podemos ver cómo obtenemos mediante el método que mencionamos, ya, que es la ecuación de mínimos cuadrados, la cual se determina al sustituir el valor particular de x en la ecuación que vamos a obtener, y se conectan todos los demás puntos para formar la recta en el diagrama de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya obtengamos y', solo reemplazando x, vamos a obtener, digamos, como nos dice, x igual a 40. Reemplazando y', en y' podemos obtener que y', o la predicción de y, nos da 66,3156. Entonces eso podemos ubicarlo en el gráfico de dispersión y luego ubicando ya todos los valores de la muestra que obtuvimos, digamos que en ese caso que vamos obteniendo nuestro ejercicio es 10, podemos ver que esa es la recta de mejor ajuste, la cual está separada de los puntitos como se ven en la gráfica, pero
Es la que mejor se ajusta, es la que menos error tiene, se podría decir. Bueno, ahora sí les voy a explicar mediante el ejercicio para que puedan entender una mejor. Bueno, siguiendo con el ejercicio, podemos ver que es el mismo ejercicio como ya les expliqué. Tenemos la variable x, nuestra variable y. Y bueno, siguiendo con esto, ¿qué nos pide la fórmula, la forma general de la ecuación de la regresión lineal? Nos dice y' es igual a más bx. Entonces, ya sabemos que b es la pendiente de la recta de regresión y a es la intersección en el eje y. Para obtener b, nuestra primera como incógnita, tendríamos que ir a su ecuación, que es el coeficiente de correlación por la desviación estándar dividido la desviación estándar de y dividido para la desviación estándar de x. Bueno, estos valores ya los obtuvimos y para ahorrarnos el tiempo, vamos a regresar para solo copiarlos. Entonces, aquí tenemos el valor de R. Ya, vamos acá. El de la desviación estándar. Aquí está. Como ya les indiqué, no vamos a poder copiarlo porque está incluido aquí en la fórmula, entonces solo vamos a llevar, que sería 27.56, 27.568. Ese era en Y. En X, 27.568, 27.568, 568, ya. Tenemos nuestra desviación estándar en Y. Y la desviación estándar en X nos da el valor de 43,011. 43,011. Bueno, la media de X sabemos que es 22, que obtuvimos en los anteriores procedimientos. Y 45. Ya teniendo estos, se podría decir estos valores, vamos a reemplazarlos y obtener el valor de B. Entonces, obtenemos así. Esto es igual a R por... No nos olvidemos de los paréntesis para que así el programa no tenga inconvenientes en leerlos. Entonces, seguimos. La desviación estándar de Y dividido para la desviación estándar de X. Y así obtenemos nuestra pendiente, que es de 1,18417546. Ya. Siguiendo con esto, vamos a la intersección en el eje Y, que es A. Entonces, yendo con esto, vemos que es el valor, que es el valor de la media de Y menos B que ya obtuvimos, y por, aquí igual, no se olviden de los paréntesis para que así la ecuación no se, el programa no se confunda, por X. Perdón, por la media de X. Entonces ponemos por la media de X. Y así obtenemos nuestra intersección en el eje Y. Obteniéndola así ya tenemos nomás que reemplazar aquí en la ecuación de regresión que les he puesto, que es la fórmula de acá arriba, solo que la he pasado para acá abajo. Entonces, obteniendo esto, perdón, seguimos con reemplazando, que es 1,18.4. Pongámosla hasta ahí nomás. Bueno, pongámosla hasta el punto 1841. Bx. B ya obtuvimos. A ver, acá. Control C.
Lo pegamos acá. Y obteniendo esto sabemos que acá es 18,9481. Y así obtenemos ya nuestra fórmula. Bueno, regresando al tema, como ya está, como les dije, ahí está nuestra ecuación de regresión. Para esto existe una evaluación, la cual les explicaré a continuación. Aquí está, la evaluación de la capacidad predictoria de una ecuación de regresión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta es la medida que se denomina al error estándar de estimación, y el cual el error estándar del estimado está simbolizado por SY.X. Bueno, el subíndice se interpreta como el error estándar de y para un valor dado de X. Valor estándar de Y para un valor dado de X. Así se lo puedo leer al anterior que les dije. Bueno, la desviación estándar. La desviación estándar mide la dispersión respecto a la medida. El error estándar de estimación mide la dispersión respecto a la recta de regresión. Bueno, el error estándar de estimación es la medida de la dispersión de los valores observados respecto de la recta de regresión para un valor dado de X. Siguiendo con esto, tenemos el error estándar de estimación. Si el error estándar de estimación es pequeño, significa que los datos están relativamente cercanos a la recta de regresión, a la cual ya les expliqué que era la recta obtenida por la ecuación de regresión. Bueno, en cambio, si la ecuación de regresión no proporciona, bueno, como les iba a decir, bueno, a ver, iba que si el error estándar de estimación es pequeño, significa que los datos están relativamente cercanos a la recta de regresión. Y la ecuación de regresión sirve para predecir con poco error. Bueno, siguiendo con esto, si el error estándar de estimación es grande, significa que los datos están muy dispersos respecto a la recta de regresión y la ecuación de regresión no proporciona una estimación precisa de Y, como estamos viendo. Bueno, el error de estándar de estimación proporciona una medida relativa de la capacidad de predicción de una ecuación de regresión. Bueno, el coeficiente de determinación. El error estándar de estimación lo utilizaremos para proporcionar información más específica con respecto a una predicción. El coeficiente de determinación nos proporciona la variación total de la variable dependiente Y, que se explica o contabiliza por la variación de la variable dependiente X. Bueno, el coeficiente de determinación es fácil de calcular. El coeficiente de correlación el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación al cuadrado. Por lo tanto, también se usa el término R al cuadrado, que vendría a ser como para poder obtener y poder identificarlo. Para interpretar mejor el coeficiente de determinación, se lo puede convertir a porcentaje. Bueno, ahora les iré a explicar esta evaluación en el ejercicio. Bueno, como les expliqué, ahora iré a la evaluación de la pendiente, como ya les dije. Aquí podemos ver que hay dos, como la anterior, como en la de la prueba del coeficiente de correlación, hay dos alternativas o teorías que se dicen. La primera es que nuestro valor sea de 0, o la segunda que nuestro valor sea distinto a 0, lo cual nos va a dar, bueno, aquí les explico. Aquí podemos ver que si tenemos un valor, si el TVO, que lo tenemos aquí,
es mayor que t, que sería el valor crítico, el cual lo vamos a obtener igual por las ecuaciones, rechazamos la hipótesis. Pero si TBO es menor que t, aceptamos la hipótesis. Entonces vamos ahí. Aquí tenemos la ecuación de la prueba de la pendiente, la cual nos dice que t, que sería el valor crítico, es igual a b, que ya lo obtuvimos, menos 0 dividido para el error estándar de la pendiente. Entonces, siguiendo adelante con esto. Aquí está la fórmula del error estándar de la pendiente, la cual, si vemos bien, tiene valores los cuales aún no hemos como que realizado, pero se dan con los valores que ya tenemos. Entonces solo había que hacer un pequeño proceso, lo cual serían SXX y SE. Bueno, aquí tenemos TBO, el cual necesitamos. El BO ya lo vamos a obtener, que solo tenemos que pasarlo, que es el valor de B, el cual está acá. El valor de B, que es de 1.1841. Bueno, vamos a pasar acá. Control C. Y aquí está nuestro valor de B. Listo. Ya obteniendo esto, también vamos a reemplazar este valor de aquí, el cual ya lo obtuvimos, a la ecuación. Entonces vamos, la ponemos y vamos a hacerle para que se vea un poquito mejor. Ya, ahí se logra ver la ecuación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que sacar primero? Como vemos que para sacar el error estándar de la pendiente, tenemos que hacer varios procedimientos, entonces vamos desde nuestra pequeña tabla. Y'. Y' la sacaremos reemplazando el valor de X con las variables de X que tenemos aquí. Entonces, seguimos en el proceso. A ver. Entonces, esto es igual a 18,9481 más 1,1841 por nuestro valor de X. En este caso sería 20. Tenemos, y esperen un momento. Aquí está nuestro valor. Bueno, y así nomás podemos desplazar y obtener nuestros valores. Listo. Entonces haríamos el siguiente paso. Ahí para sacar el error estándar de la pendiente, vemos que también necesitamos, para sacar ese SSE, la resta de Y menos la media de Y al cuadrado. Entonces mediante esa resta podemos obtener así. Entonces seguimos. Entonces aquí tenemos que poner shape es igual a potencia el valor de Y menos el valor de Y', punto y coma, la potencia que vendría a ser 2 y obtenemos el valor. Y nomás aquí tenemos que desplazar y obtenemos así los valores. Bueno, siguiendo con esto, tenemos aquí que debemos tener X al cuadrado. X al cuadrado vendría a ser solo de poner potencia, nuestro valor de X, punto y coma, 2 al cuadrado. Y listo. Obtenemos nuestros valores
Y seguimos así. Bueno, con el siguiente valor nos dice que es la media al cuadrado. Entonces, hacemos igual. Buscamos dónde pusimos la media. A ver. Bueno, creo que no ha pasado la media, pero todos sabemos que nuestra media es... Esperen para revisar bien. Sí, efectivamente no. Ah, no, sí, aquí está nuestra media. Solo faltaba poner nuestro valor, que es 22. Entonces, chip es igual a potencia por 22, o sea, 22 al punto y coma cuadrado. Y obtenemos nuestro valor. Siguiendo con el siguiente paso, vemos que n lo tenemos que multiplicar por el valor que tuvimos recientemente. Entonces, como n ya tenemos acá, nos restaría multiplicar n por el valor que obtuvimos, que es, n por este de acá. Y obtenemos el siguiente valor. Para el siguiente valor, ya podemos sacar SSE, para lo cual nos dice que es la sumatoria de y menos y' al cuadrado. Entonces, para sacar esa sumatoria, solo tenemos que aplicar la fórmula que ya les expliqué, que es suma, seleccionamos nuestros valores, cerramos paréntesis y obtenemos nuestra cifra. Entonces, nomás tendríamos que pasarlo. Control C. Bueno. Control V. Y efectivamente no hay cómo pasarla, entonces nomás tendríamos que cambiar datos y tendríamos nuestro valor. Listo. Ahí tenemos nuestro valor de SSE. Como siguiente, aquí vemos que teniendo el valor de SSE, vamos al siguiente paso. Entonces ponemos el valor de SSE dividido para n-2, que nos daría 8. Entonces, como para no alargar, pongámosle directamente 8. Y obtenemos nuestro valor. El siguiente sería 1 dividido para n. Entonces, 1 dividido para nuestro n, que es 10. Tendríamos nuestro valor acá. Y aquí. Y con estos valores ya podríamos sacar la SXX. A lo cual y haríamos igual a lo que sí nos faltaría aquí es la suma total de lo de x al cuadrado. Entonces, pues ponemos suma, ponemos dos valores y cerramos paréntesis. Y tendríamos nuestra suma. Ahora sí, ya podemos ir a la SXX, a lo cual pondríamos el valor que obtuvimos recientemente. Ya. ¿Qué más nos dice la fórmula? Menos el valor que obtuvimos, que era este de acá. Y así de sencillo tendríamos ya nuestro valor de SXX. Ya. Ahora teniendo este valor, ya podemos ir a nuestra última, se podría decir nuestro último paso antes de resolver el error estándar de la pendiente. Vamos a este paso. Bueno, con este paso que obtenemos esto, podemos ver que tenemos que dividir el valor que obtuvimos
de x cuadrado bueno, aquí está nuestro primer valor, que vendría a ser este. Dividido para nuestro valor de sxx, obteniendo así nuestro valor. Ya, obteniendo así, podemos ver que ya es cuestión nomás de reemplazar valores y dividir. Bueno, entonces ponemos raíz. Como ven, la primera parte que lo dividí fue esta de aquí, que no es la que está en el celestito, que es SE dividido para n-2. Como ya lo obtuvimos, nos cuesta nomás seleccionarlo. Ya, para multiplicar, obviamente no nos olvidamos de nuestros paréntesis para que esto no se altere. 1 dividido para n más x al cuadrado, bueno, la media al cuadrado por sxx, obteniendo esto. Así, y ya podemos obtener nuestro error estándar de la pendiente. Ya así ya lo obtuvimos. Bueno, como ya lo obtuvimos, ya podemos proceder a nuestro TVO. Teniendo este TVO, ya podemos decir que esto es igual a nuestro VO, que está aquí, dividido para el error estándar de la pendiente. Entonces, nuestra respuesta estaría ahí. Ahora, ¿qué nos faltaría sacar? Nos faltaría sacar el valor crítico, el cual está acá, especificado su fórmula, a lo cual nos dice que tenemos que el valor que nos daba aquí al inicio, que es el nivel de significancia, dividirlo para 2. Esto es súper sencillo. Dividido para 2. Y listo. Esperen. Hubo un fallo aquí. Dividido para 2. Y no sé por qué no me agarra la fórmula, pero pues es sumamente sencillo. Solo nos quedaría el valor de 0. Ah, no. Ya sé por qué no nos agarra la fórmula. Lo puse con punto, a lo cual le varía ahí con coma. Listo. Ahora sí ya. Dividido para 2. Y listo. Ahí tenemos nuestra parte. Ya. Luego, para determinar nuestro valor crítico, tenemos que ver. Tenemos una fórmula para este valor, la cual es, bueno, tenemos igual dist r punto t punto inb para sacar nuestro valor, a lo cual solo nos faltaría poner el valor que sacamos aquí dividido para, coma, y como ven aquí son los grados de libertad, n-2, que sería más que 8. Falta, no es punto y coma. Ya. Y ahí tenemos nuestro valor crítico. Entonces, comparando como nos dicen nuestras conclusiones, tenemos que ver. Si TVO es mayor que T, rechazamos la hipótesis. Pero si TVO es menor que T, aceptamos la hipótesis. Viendo que TVO es menor que T, podemos concluir claramente que nuestra hipótesis es fundamentada y nos dice que es la correcta. Bueno, siguiendo con las diapositivas. Bueno, nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es la relación entre el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación, a lo cual podemos ver que indica el error estándar de estimación y el coeficiente de correlación están inversamente relacionados. ¿Cómo podemos ver eso? ¿O cómo nos explicaría eso?
nos explicaría que a medida que aumenta la fuerza de la relación lineal, o sea, la fuerza se hace más fuerte, podría ser positivamente o negativamente, de estas dos variables, aumenta el coeficiente de correlación, porque ya sabemos que se acerca a 1 o a -1, y se disminuye el error estándar de la estimación, lo cual sería que se acerca más a la... Bueno, disminuye y tenemos más relación o más correlación. Bueno, el siguiente punto. Un medio conveniente para mostrar la relación entre estas tres medidas es una tabla ANOVA. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la variación total se divide en dos componentes. Uno, la que explica la regresión, a su vez explicada por la variable independiente. Y dos, el error o variación inexplicable. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, podemos ver aquí la explicación en la tabla ANOVA, que les iré diciendo, lo cual también se puede digitar en Excel. Bueno, estas categorías se identifican en la primera columna de la siguiente tabla ANOVA. La columna, la tabla ANOVA, la imagen les mostraré en la siguiente diapositiva. Pero para que vayan entendiendo, el encabezado GL se refiere a los grados de libertad, como lo dice sus iniciales, grados de libertad, asociados a cada categoría. El número total de grados de libertad es N menos 1, que en nuestro caso van a ser 10 menos 1, 9. Bueno, el número de grados de libertad de la regresión es 1, pues solo hay una variable independiente. El número de grados de libertad asociados con el término de error es N menos 2. Bueno, el número de grados de libertad, como ya lo dije. Bueno, el término SS, ubicado en medio de la tabla ANOVA, se refiere a la suma de los cuadrados. Bueno, note que el total de los grados de libertad es igual a la suma de los grados de libertad de la regresión y del residual, que es el error, mientras que la suma total de los cuadrados es igual a la suma de los cuadrados de la suma de la regresión y el residuo, que es el error. Bueno, esto se explica a continuación en esta tabla ANOVA. Aquí podemos ver lo que les explicaba de la tabla ANOVA. Esperen un momento que se me movió. Bueno, continuando. Aquí se ve la tabla ANOVA que les decía, o sea, la parte que decía de GL, de los números de libertad y todo eso. Bueno, aquí explico la suma de los cuadrados ANOVA, se calcula como en la siguiente forma. La imagen nos dice, la suma de regresión de los cuadrados, que se representa con las iniciales SSR, es la suma total de Y' menos la media de Y elevadas al cuadrado. La siguiente nos dice que la suma residual o error de los cuadrados es SSE, a lo cual nos dice que es la suma total de Y, que es de la variable Y, menos Y' al cuadrado. Bueno, y como último tenemos la suma total de los cuadrados, que es de los dos. S significa, se lo representa con SS total. Bueno, para eso vemos que es la sumatoria total de Y menos la media de Y al cuadrado. Bueno, siguiendo con esto, para hacer esto de aquí tenemos la segunda fórmula del coeficiente de determinación para determinarla mediante la tabla ANOVA. Bueno, explicando esto, el coeficiente de determinación se define como el porcentaje de la variación total explicado por la ecuación de regresión. El valor R al cuadrado puede ser válido mediante la tabla ANOVA. Bueno, el coeficiente de determinación, ahí lo tenemos, R al cuadrado es SSR dividido para SS total, que esto es igual a 1 menos SSE dividido para SS total. Bueno, teniendo esto, se puede determinar que el coeficiente de determinación y la suma del residuo o error de los cuadrados están inversamente relacionados o viceversa. El error estándar de estimación, su segunda fórmula vendría a ser esta de aquí.
Bueno, la observación final que relaciona el coeficiente de relación, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación es mostrar la relación entre el error estándar de estimación y la SSE. Bueno, el análisis de regresión proporciona dos estadísticas para evaluar la capacidad de predicción de una ecuación de regresión, el error estándar de estimación y el coeficiente de determinación. Se requiere un reporte objetivo del análisis estadístico para que los lectores puedan tomar sus propias decisiones. Bueno, ahora va el ejercicio para que puedan entender más claro. Bueno, antes de pasar a lo de la tabla NOVA con el coeficiente de determinación y el error como lo vemos aquí, el error estándar, vamos primero al error estándar y al coeficiente de determinación. Aquí tenemos nuestro error estándar. Como podemos ver, ¿qué significa? SY por X. Bueno, la fórmula es la raíz de la suma de Y menos Y' al cuadrado dividido para N menos 2. Bueno, obteniendo ya hace un momento R, y vamos a obtener nuestro coeficiente de determinación. Este de aquí, se me ha ido una falla, este es el coeficiente de correlación. Y este de acá es el coeficiente de determinación, el cual no es nada más que esto, perdón, potencia de este valor al cuadrado. Y ya, ahí podemos ver nuestro coeficiente de determinación. Ahora, para calcular el error estándar de estimación, tenemos primeramente que poner n es igual a 10, que es nuestro número total de datos, que son estos de acá, de nuestra tablita, y vamos. Esto es muy fácil, que es y menos y' al cuadrado. Y ya lo obtuvimos, pero aún no hemos pasado el valor. Bueno, este valor ya lo obtuvimos, así que solo nos tocaría pasarlo. Bueno, como les decía que este valor ya obtuvimos que era la suma de este valor, y aquí está, efectivamente. Entonces la pasamos, ya que, como les dije, no puedo pasarla porque está calculado con los valores de aquí. Vamos a pasar con unos 3 decimales o con unos 4, que sería 784, 2105. 2105. Y ya teniendo estos valores es muy fácil. Nada más nos quedaría el valor de... Perdón, a ver. Primero vamos a ponerlo en el medio para que se vea bien. Entonces nos quedaría la raíz de este valor dividido para 8, que conocemos que es 10 menos 8. Entonces tendríamos ya nuestro error estándar de estimación. Siguiendo con nuestro coeficiente de determinación y el error estándar mediante la tabla NOVA, aquí podemos ver que el error estándar de estimación con su fórmula 2 y el coeficiente de determinación también, digamos, con su fórmula 2, vamos a obtenerlos. Entonces, primero vamos a obtener Y', el cual ya sabemos cómo obtenerlo. No es nada más que el intercambio de solo reemplazar X en Y. Reemplazar X en la ecuación. Entonces, vamos a poner la ecuación. 18.9481 más 1,1841
por nuestro valor en X. Y así obtenemos Y'. Listo. Y así nomás desplazamos y obtenemos nuestro valor de Y'. Siguiendo con esto. Aquí nos dice la resta de Y' menos la media de Y. Entonces, es nada más que coger igual Y' menos la media de Y que la tenemos aquí. Pero como ya les había dicho, hay que fijar este valor para que no se nos corran nuestras respuestas. Esperen para ver algo. ¿Está fallando aquí? Ya sé que está fallando. A ver. Vamos a borrar y hacerlo de nuevo. Igual. Este valor menos el valor de aquí. A este lo... Y listo. Tenemos nuestro valor. A este tenemos que correrlo y obtenemos nuestros demás valores. Un momento. Creo que también se me corrió esta ecuación. Sí, sí nos acabo de correr esta. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Cortar. Cortémosle. Cortar. No se nos borra. No se nos borra. A ver. Ya, así. Cortar. Cortar. Más fácilmente corramos estos valores para acá. ¿Cómo correrlos? Bueno, vamos aquí. Más bien aquí. Borremos. Cortar. 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 A ver, mejor ver. Control Z. Control Z, Control Z. Ya para no tener ese inconveniente, ya que por las fórmulas que las puse, movámoslas. Un ratito. Y ahora sí. Ahora sí podemos ya correrlo. Listo. Ahora sí ya podemos con mayor seguridad correr nuestra fórmula. El siguiente paso tenemos aquí. De la misma manera, primeramente corramos para que no se nos vaya a correr. ¿Qué nos dice este? La variable Y menos Y'. Entonces, vamos al igual, nuestra variable Y, que es esta, menos nuestra Y', que es esta. A ver. Primero, menos, que es esta, y ahí nos está el valor. Entonces, nomás tenemos que correrla y obtenemos sus valores. Ahora sí ya podemos correr con normalidad para que no se nos dañe. Bueno, con el siguiente, también de la misma manera corrámoslo. ¿Qué nos dice este? Nuestra variable Y menos la media de Y. Entonces, pues cogemos la primera que es Y menos, a ver, menos nuestra media. Aquí está, pero para que no se nos dañe, vamos a fijarla. Y ahí tenemos nuestro valor. Lo corremos y ahí estarían nuestros valores. Ya, entonces corremos, está acá ya. Ahora vamos a nuestras ecuaciones. Que nos dice que para obtener SSR es la suma total de Y', de la media de Y por Y', menos Y'. Entonces, vamos a la sumatoria. Esto es igual a la sumatoria
de todo esto. Esta formulita. Y tenemos el valor de nuestra y', de nuestra sumatoria. Luego nos dice que para la SSE tenemos que obtener, bueno, para hacerlo más sencillo, nomás directamente pongámoslo acá, ya que si lo hacemos acá nos va a tocar de nuevo correrlo. Entonces, ¿cuál es? De la y esperen ahorita. Disculpen por el inconveniente, pero el sistema, pues, no sé, no me ha puesto el 2 y pues me confundí. Entonces, volvamos a hacer nuevamente, no hay problema. Entonces, pues, ponemos que es la, primeramente, potencia de la media de y menos y'. Ya. Esto, punto y coma al cuadrado. Pero saben aquí, no. Está bien, pero nos hace falta algo. Fijar nuestro valor que solo está en una sola fila. Ahí sí tenemos. Y como ya les dije, para que no nos pase lo que nos pasó, vamos en un momentito y tenemos aquí nuestro valor. Listo. Vamos con el siguiente. Movámoslo. Como ya les dije, era nuestra variable. Luego ponemos potencia porque está elevado al cuadrado, nuestra variable y menos y'. Cerramos paréntesis. No, nos falta poner nuestra potencia, que es al cuadrado. Y obtenemos ahí la misma. Así cogemos y listo. Ya podemos volver para acá nuestra ecuacióncita. Bueno, seguimos con lo mismo. Vamos a mover esta parte de aquí, que nos dice que en este siguiente paso, nuestra variable y menos la media de y al cuadrado. Entonces, como hicimos en las anteriores, potencia de y menos la media de y, cerramos paréntesis, no, nos falta poner el cuadrado, ahora sí cerramos paréntesis, pero para que nos sigan, tenemos que fijar nuestra ecuación, nuestro valor. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a poner aquí. Disculparán que se me ha ido que... Bueno, más bien se me han ocultado los dos. No sé por qué razón, pero casi me hacen fallar en el cálculo de la misma. Más espacio para que se pueda ver. Listo. Ya esto borramos. Y aquí igual. Nos toca modificar ya que... Listo, bueno, listo. Tenemos aquí nuestro valor. Y listo. Lo que nos falta nomás es hacer la suma, que vamos a hacerla directamente acá. Suma. Que muy bien se la podría hacer en los lados, pero para evitarnos más tiempo en pasar la suma, pues nomás la haremos aquí. Entonces el primer valor, que es este, la suma total. Listo, nuestro valor salió. Vamos al segundo. Sumatoria, igual que el anterior. Ponemos nuestras variables. Son las de acá. Y cerramos paréntesis. Listo. Vamos con nuestro tercero,
que es el SST total. Entonces vamos, igual, como siempre, la suma, agregamos nuestros valores y cerramos paréntesis. Y listo, tenemos nuestros valores. Ya. Entonces, para sacar nuestro error estándar, nos faltaría nada más aquí está. Bueno, primero saquemos nuestro coeficiente de determinación, el cual nos dice que es 1. Bueno, primero ponemos el igual 1 menos SSE, que ya tenemos el valor de SSE, pero pongámoslo en paréntesis para que no se nos confunda. Aquí está, dividido para el SS total, que de igual manera lo tuvimos aquí. Y ahí está nuestro coeficiente de determinación. Siguiendo con lo otro, con el error estándar de estimación, vamos a obtener que es igual a la raíz, como ya saben, poner la raíz y ponemos los valores. SSE es este, dividido para el n-2, que sabemos que n es 10, menos 2, 8. Entonces, así, cerramos y obtenemos nuestro valor mediante la tabla nova. Bueno, y de aquí seguimos para culminar nuestra última explicación en las diapositivas. Bueno, y como último tema de nuestras diapositivas tenemos el intervalo, los intervalos de confianza e intervalo de predicción. Bueno, para explicar esto tenemos que decir que cuando se utiliza una ecuación de regresión se puede hacer dos predicciones distintas para un valor seleccionado de la variable independiente. Las diferencias son sutiles, pero muy importantes y están relacionadas con las suposiciones. El primer intervalo se denomina intervalo de confianza, se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir el valor medio de y y para una x dada. El segundo tipo de estimación se denomina intervalo de predicción, el cual se lo utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir una y individual para un valor dado de x. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo de confianza lo utilizamos para todo el grupo que estamos, se podría decir, muestreando, o toda la tabla, en mi caso que son 10, se utilizaría para todo ese grupo, pero el intervalo de predicción se utiliza solamente para un valor, que se puede poner que es 5, 10, pero para un solo valor. Vuelta, el de confianza es para el grupo en general. Siguiendo con esto, vamos a explicar los intervalos. El intervalo de confianza de la media de y dada x. Se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir el valor medio de y para una x dada. Un ejemplo sería que se puede usar un intervalo de confianza para estimar el salario medio de todos los ejecutivos en la industria minorista con base en sus años de experiencia. Como vemos en las diapositivas, aquí tenemos la ecuación, la cual nos daría y' más menos t, que tenemos, ya lo sacamos, que era el valor crítico, ese yx, de igual manera ya lo sacamos, que ya lo sacamos hace ratito, para la raíz, por la raíz de 1 sobre n más x, la variable x, menos la media de x, todo esto al cuadrado, dividido para la sumatoria total de x menos la media de x al cuadrado. Algo muy claro que no se lo identifica muy claramente aquí, pero se lo identificará más claramente en el ejercicio, el cual es el x de arriba. Si se podría ver, es como que estamos haciendo lo mismo, pero no. El x de arriba se refiere a un valor que nos da ya
el ejercicio, se podría decir. Y este valor lo reemplazamos aquí, netamente aquí, el cual ya les explicaré más claramente en el ejercicio, para culminarlo, porque ya es la última parte. Bueno, el intervalo de predicción de Y dada X se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir una Y individual para un valor dado de X. Un ejemplo sería, para hacer una estimación del salario ejecutivo minorista en particular con 20 años de experiencia. El intervalo de predicción de Y dada X nos daría Y' más T, que es el valor crítico, SYX, por la raíz de 1 más 1 sobre n, que es el número de datos. Sn es el número de datos, digamos, el número de personas mostradas o el número en general, como en mi caso, el 10. X menos C menos la media de X todo al cuadrado y acá la sumatoria. Aquí tenemos que ver, como ya les dije, que esta X es la X que nos da, o el valor que nos da el ejercicio. Y así culminamos las diapositivas. Ahora, para que entiendan más claramente, les explicaré en el... Bueno, entonces para que entiendan más claramente este intervalo de confianza e intervalo de predicción, lo haremos en el ejercicio que hemos desarrollado todo lo anterior. Entonces, podemos ver que aquí en el ejercicio nos dice determinar el intervalo de confianza del 95% para 25 llamadas y el intervalo de predicción en un evento de 25 llamadas. ¿Qué dice esto? ¿Qué supones tú con esto? Tú con esto supones, pero mejor, tú con esto ya sabes que las 25 llamadas es ese número X del cual te hablé, del cual nos da el ejercicio, el cual lo he resaltado con rojo para que ustedes puedan observarlo más claramente y no se confundan. Entonces, vamos acá. Tenemos aquí nuestros datos N, que es 10, T, que es 0,1393, que ya lo sacamos en los ejercicios pasados, o en el procedimiento pasado, SYX, que es el error de estimación, el cual ya lo sacamos aquí, y se lo puede ver muy claramente. Bueno, con eso vamos a seguir. La media de X, que es 22, pero aquí hay algo muy objetivo, lo cual tenemos que ver, que es en cuanto a Y'. Y' se la saca no con las variables de X, sino se la saca con la X que nos da el ejercicio. Aquí es donde tenemos que poner bastante atención para que podamos entender el ejercicio y además no cometamos un error. Entonces reemplazamos con la ecuación y ahora ponemos por los 25 llamadas que nos dan. ¿Sí? Y ahí está. Nuestra Y' es 48,55506. Bueno, ahora vamos a ver qué tienen nuestras fórmulas que tenemos que sacar. Podemos ver que en el intervalo de confianza tenemos la T, el SYX, que es el error estándar, 1 dividido para N, y como ya les expliqué en las diapositivas, lo siguiente. Entonces, yo lo divido en una tabla para que se pueda entender más fácilmente y se lo pueda calcular más rápido y mejor. Entonces, vamos acá. Entonces, vamos viendo primeramente que hay que sacar el X normal menos el X menos la media de X. Entonces, vamos poniendo nuestra variable X. No, sí estamos bien. Nuestra variable X menos nuestra media. Pero como ya les había advertido, tenemos que a esta fijarla para poder seguir adelante. Cuando la fijamos, podemos desplazar y así tenemos nuestros valores. Bueno, siguiendo con esto, vamos a nuestro siguiente paso, que sería la variable X. Ojo, la variable X, no la variable X menos
no la variable con la x que hicimos que era en rojito. Entonces, con esta vamos a hacer. Bueno, seguimos. Ya corregí un pequeño error que tenía que Excel mismo me lo provocó, pero bueno, sigamos adelante. Aquí tenemos que x menos la media de x al cuadrado. Sabemos que es la x normal. Entonces vamos aquí. Utilizamos este mismo que ya sacamos acá. Entonces vamos, el mismo valor. Entonces solo tenemos que poner potencia de este valor. No se olviden el punto y coma al cuadrado. Y obtenemos ese valor. Entonces aquí podemos desplazar y obtenemos nuestro valor. Ahora vamos con el siguiente valor, que es el de x menos el x que nos da el ejercicio, menos la media de x al cuadrado. Entonces, vamos ahí. Entonces ponemos potencia de nuestro x menos la media de x. No se olviden del punto y coma al cuadrado. No se olviden que aquí no hay que fijarlo porque solo vamos a ponerlo en un solo lugarcito. Entonces ahí tenemos nuestro valor de x. Seguimos adelante. Entonces, con esto. 1 dividido para n. Con esto sabemos que es fácilmente dividir para nuestro n y obtenemos nuestro valor. Seguimos adelante. El siguiente paso nos dice, bueno, hasta ahí tendríamos los pasos ya tendríamos todas las variables que tenemos que hacer para poder resolver nuestras ecuaciones, pero para simplificarlo un poco más, he decidido ponerlos igual en tablas para poder hacerlo mejor y se nos acorte nuestro cálculo. Entonces, el siguiente sería el x que nos da la ecuación que ya obtenemos aquí de esta resta al cuadrado dividido para la suma de todos estos. Así que ese es el valor que nos falta. Le ponemos igual. Sumatoria. Elegimos nuestras variables. Cerramos paréntesis y obtenemos. Entonces, ahora sí ya podemos ir a dividir. Entonces ponemos nuestro valor dividido para la parte de acá, la sumatoria, y obtenemos nuestro valor. Bueno, ahora sí vamos. Esta ecuación es con respecto, como vemos aquí, al intervalo de confianza y la otra al intervalo de predicción. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo vemos? Que es t. T ya lo obtuvimos, así que vamos solo a reemplazarlo. T por SYX, que ya obtuvimos de igual manera, por, aquí me falta poner datos, voy a poner el por, aquí igual, por la raíz, e insertamos los valores. 1 sobre n es este, más, ingresamos paréntesis, como para poder distinguir la división. No es necesario porque ya lo hicimos, acá. Entonces ponemos, cerramos paréntesis y obtenemos nuestro valor. Entonces, como ya obtuvimos nuestro valor, el cual claramente se ve, como reemplazamos, aquí está, el valor de t, el valor de SYX, la raíz de nuestro 1 sobre n dividido, más nuestro valor que sacamos aquí. Con esto obtenemos nuestro valor. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente nos dice que esto es igual a la misma anterior, t por 1 sobre n por la raíz
la raíz de 1, al 1 lo digitamos nosotros mismos, más, esperen, cometí un pequeño error, es este de acá, por este valor de aquí. Ahora sí, por la raíz, borramos esto. Ahora sí digitamos nuestro 1 más 1 sobre n y más lo que tenemos aquí. Cerramos paréntesis y obtenemos nuestro valor. Y ahora es cuestión de reemplazar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, a ver, vamos a reemplazar al igual para que quede bien. Entonces, primero hay que ver que nos dice que es y' más menos. Entonces, estamos buscando nuestra y'. Nuestra y' es 48,5506 más menos. Vamos a insertar un signo. ¿Cuál nos permite? Aquí está. Insertar y le cerramos. Más menos el valor que obtuvimos ahora, acá, que sería de 0,4612. 0,4612. Vamos a agrandarlo para que se pueda ver un poco mejor. Ya, ahí lo apreciamos muy claramente. Vamos a copiarlo para que solo sea cuestión de cambiar datos. El y' es la misma. Lo único que cambia es nuestra, después del más menos, que sería 1,4542. 4542. Listo. Ahora dirán, si no entendieron muy claro las diapositivas, ahora dirán, ¿qué significa esto de más menos? Ya. Esto nos daría como una conclusión que cuando, como nos dice aquí, el nivel de confianza es del 95% y se calcula en el grupo total, no en un evento, sino en varios eventos, se calcula esto, nos daría que el valor de venta de las copiadoras, o en este caso, de varias llamadas, o sea, de varias llamadas porque de varias llamadas en diferentes, en todo el grupo ya. Entonces, no sé si me entiendan, pero bueno. Para el primero sería las 25 llamadas, pero en varias personas, y se calcula el intervalo de confianza de la media de Y dada en X, la cual debería ser, la media debería ser vendida de copiadoras. La media de copiadoras debería ser de 48,5506, lo cual podría subir un 0,4612 o bajar a un 0,4612. O sea, se diría que se debería vender entre 47 a 49 copiadores. Entonces, en la segunda, que es el intervalo de predicción, que obviamente lo dijo que se calcula en una sola persona, se podría decir ahora en nuestro ejemplo, sería de 48 igual, 5506 más 1,4 más o menos 1,4. ¿Qué sería esto? Que podría ser vendida de 50 copiadoras o 46 copiadoras. Sería de 46 a 50 copiadoras el aproximado que podrían vender. ¿Qué nos dice esto? ¿Y por qué dirán que varía demasiado ese valor? O bueno, no tanto, pero varía. Eso no es lo mismo vender, como que sacar la media de varios vendedores que sacar la media de un vendedor, que tal vez lo hizo por suerte o por varios factores que intervinieron. Y bueno, para que puedan concluir con la explicación, les explicaré en el Megastat la gráfica, que no les expliqué la dispersión con la recta, para que puedan apreciarla más claramente, a lo cual les explicaré cómo hacerlo. Bueno, ingresamos primeramente a datos, donde ya tenemos el Megastat descargado y puesto ahí. Entonces vamos a la correlación y regresión. Ingresamos a Scatter Plot.
Aquí nos dice, yo por estar comprobando ya había hecho antes, pero para que ustedes vean. Nos dice que ingresemos nuestros valores horizontales. Mis valores horizontales son los valores de X, los cuales los selecciono. Listo. Ahora vamos con los valores de Y o valores verticales, que son los de Y. Listo. No tengo que poner nada más. Lo único que quiero es que sean markers que vengan haciendo los puntitos y digitaríamos. Y aquí tendríamos nuestra recta y con la línea que les explicaba de los métodos cuadrados. Aquí podríamos verificar los valores que nos salieron anteriormente mediante esta gráfica y fórmula, viendo que este es el mejor ajuste, ya que, como les había dicho en las anteriores diapositivas, que si se hace con líneas propias o un criterio propio, no es igual que hacerlo con el método de los mínimos cuadrados, el cual lo acabo de explicar, y para comprobar y verificar, lo hice en Megastat. Y ahí pueden ver el resultado. Y para concluir, les agradezco por ver mi video y espero seguir subiendo videos después. Y espero que les haya ayudado para que sigan adelante y entiendan sobre este tema. Muchas gracias y bye bye.